El alto al fuego se terminó entre Estados Unidos e Irán. No lo decimos nosotros, lo dijo el mismo Donald Trump la semana pasada, después de los ataques iraníes a buques comerciales en el estrecho de Hormuz y la posterior represalia estadounidense. Y no se quedó ahí. Tras estas declaraciones, el mandatario notificó formalmente al Congreso de su país sobre el reinicio de los ataques en contra de Teherán. Volvemos así al mismo escenario en el que estábamos hace menos de un mes, previo a que ambas naciones lograran un acuerdo y firmaran un memorándum de entendimiento de 60 días para avanzar hacia el fin de la guerra. Ese documento pretendía garantizar, por lo menos hasta el 17 de agosto, el paso seguro de buques por el estrecho de Hormuz a cambio de distintas concesiones de Estados Unidos hacia Irán. Hoy, la administración de Trump restableció las sanciones al régimen persa, se reanudaron los ataques y el tránsito de embarcaciones por esa ruta marítima volvió a caer. Con ello, además, se desató un nuevo repunte del precio del petróleo. Es precisamente este paso marítimo, clave para la economía mundial, donde está puesto el foco del conflicto. Dentro de las confusas justificaciones de Estados Unidos para comenzar la guerra en contra de Irán, estaba debilitar sus capacidades militares, eliminar su material nuclear e incluso impulsar un cambio de régimen. Hoy, nada de eso parece ser fundamental para explicar este enfrentamiento. Hasta febrero de este año, por el estrecho de Hormuz, que por cierto estaba abierto, circulaba el 20% del comercio energético mundial. Tras este conflicto, Irán pasó a controlar este paso con amenazas de atacar a las embarcaciones que intentaran cruzarlo. Aún no podemos dimensionar con exactitud el impacto total del cierre del estrecho para la economía mundial. El objetivo ahora parece ser lograr el control de esta vía. En una entrevista, Trump sinceró sus intenciones de convertirse en un ángel guardián del estrecho de Hormuz. Eso sí, a cambio de una compensación por parte de las naciones que lo utilicen, correspondiente al 20% de la carga transportada. Una idea que tuvo primero Irán, aunque no con ese porcentaje. Actualmente, para Teherán el estrecho está cerrado. Para Washington, sus ataques son la forma de resguardar el paso marítimo. La realidad es que el tráfico existe, pero a niveles mínimos. Estamos a 15 de julio y ya el frágil acuerdo ha terminado. Aquí comienza Conexión Global Prime. Volvemos a hablar del estrecho de Hormuz. Volvió la guerra entre Estados Unidos e Irán. Volvimos a lo mismo en lo que estábamos hace un mes atrás. Vamos a tratar entonces este tema en Conexión Global Prime. Pero primero partamos con lo último que ha ocurrido en esta guerra entre ambos países con la actualización en este siguiente informe. Para Donald Trump, los iraníes son mentirosos que solamente entienden el idioma de la fuerza y entonces él asegura que si no están dispuestos a regresar a la mesa de negociaciones, entonces la semana que viene, afirma, él ordenará bombardear puentes, también estaciones energéticas. Y esto cuando él inclusive ya no descarta siquiera operaciones militares terrestres que podrían ser ya sea en la isla de Jark, por la cual antes de la guerra Irán exportaba el 90% de su petróleo. También se habla de la posibilidad de que hubiera un ataque contra el monte de Picakes, que se encuentra en la zona de Natanz, en el norte de Irán, donde se desconoce qué es lo que puede estar o no desarrollando Irán. Hay temores de que pueda estar avanzando en el tema nuclear. Lo que sí es que si el aspecto nuclear era el central durante una gran parte de la guerra, vemos que ahora las miradas están principalmente centradas en la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, por el cual antes de la guerra pasaba una quinta parte de las fuentes energéticas globales. Vemos ahora que
intenta Estados Unidos el reabrirlo, el asegurar el paso ahí de naves de distintas nacionalidades, petroleros, también cargueros, pero vemos que en los últimos días ha habido distintos ataques de Irán contra este tipo de buques y esto sigue llevando a represalias de Estados Unidos, ataques día tras día, noche tras noche, muy especialmente centrados en la zona del estrecho de Hormuz, la zona costera, varias islas que se encuentran en este área y también en otras zonas costeras alejadas incluso del estratégico estrecho de Hormuz. Lo que sí es que en Irán amenazan con que caso de que continúe otro de los aspectos declarados por Donald Trump, que es el bloqueo a las importaciones y exportaciones de Irán, entonces ellos podrían también el dificultar distintos aspectos importantes para la economía internacional. Se piensa que ellos podrían llegar a bloquear con la ayuda de las milicias hutíes proiraníes en el Yemen el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb al sur del Yemen, por el que pasa 15% del comercio marítimo mundial. En cualquier caso, vemos una situación que todavía despierta enormes interrogantes. José Levi, CNN, Jerusalén. Y ya lo decíamos, ha pasado menos de un mes desde que se firmó este marco de entendimiento, pero todo ha pasado y volvimos entonces a esta guerra entre Estados Unidos e Irán. Pero ¿cómo se explica esto? ¿Cómo cambiaron las cosas? Laura Soto ya está acá para explicarnos con detalle qué ha pasado en este último mes. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? Vamos a estar revisando entonces parte de los hitos más importantes desde la firma de este memorando de entendimiento y también las declaraciones que fueron surgiendo en este periodo en el cual ya las hostilidades se reanudan. Pasemos entonces a la primera lámina con esta firma del memorando de entendimiento de 14 puntos que ocurrió el 17 de junio. Y vemos la imagen del presidente Donald Trump. Esto ocurrió, recordemos, en el Palacio de Versalles. En ese momento cenaba con el presidente Emmanuel Macron cuando finalmente él decide firmar este documento. Y por su parte el presidente iraní Masoud Pezeshkian, que también firma este documento. Todo esto se hace a la distancia, entonces, un acuerdo inicial que partía de la base de un alto al fuego inmediato entre ambas partes, al menos de los puntos más importantes, y la reapertura del estrecho de Hormuz. Lo que dijo el presidente de Estados Unidos ese mismo día, luego de la firma del acuerdo, es que si es que Irán no cumplía con los puntos de este memorando, los bombardearían de nuevo. Pasemos a escuchar. If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do. La amenaza ya estaba hecha por parte del presidente de Estados Unidos, pero luego pasemos a ver las siguientes fechas, lo que ocurre finalmente con este inicio de las primeras conversaciones técnicas, porque sabemos que este era un acuerdo inicial, que se abría una segunda fase de 60 días de negociaciones para discutir ciertos términos o ciertos puntos que estaban ahí en el tintero todavía, por ejemplo, lo que tiene que ver con el programa nuclear iraní, también cómo iba a funcionar la administración del estrecho de Hormuz, y ahí ya empezamos a ver ciertas tensiones y roces que se plantearon entre ambas partes. De hecho, ya el 23 de junio, por ejemplo, primero habían discursos contrapuestos entre ambas partes. Hablamos de, por ejemplo, fuentes iraníes, fuentes estadounidenses, según lo que se estaba negociando. En el caso, por ejemplo, de Donald Trump, le consultan respecto a las inspecciones nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica, si es que Irán había aceptado eso. Irán había dicho que no, pero luego Trump decía no, que ellos sí lo habían aceptado. Por ejemplo, ya tenemos una contradicción que se dio en ese momento. También, por el lado de Irán, se descarta por su parte una discusión del programa de misiles. Al menos eso no estaba planteado en el acuerdo inicial, pero ellos dicen de que su capacidad de defensa no la van a discutir por ningún motivo en estas negociaciones. Pasemos a escuchar entonces las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo que dijo el presidente iraní Masoud Pezeshkian el 23 de junio.
visit for the IAEA inspectors. Is that part of your agreement? They're wrong. They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. El asunto de nuestros misiles no existe en el memorando y nunca existirá. Si no tuviéramos nuestros misiles, Israel y Estados Unidos habrían atacado a Irán como lo hicieron con Gaza, sin mostrar piedad hacia nadie. Si no fuéramos capaces de defendernos, ciertamente no habrían mostrado ninguna piedad hacia nuestro país y habrían destruido nuestro poder. Bajo ninguna circunstancia negociaremos jamás nuestra capacidad defensiva con nadie. Bueno, son dos temas bien importantes. Por una parte es el programa nuclear, que para Estados Unidos es vital, porque lo que quiere es que Irán no tenga una arma nuclear. Claro. Y por otra parte, el tema de los misiles balísticos también es importante, considerando que esta guerra se inició por la amenaza que suponía Irán hacia Israel el tener estos misiles balísticos. Entonces, que no fuera incluido en este memorándum de entendimiento también es grave, considerando que por eso se inició esta guerra. Sí, de hecho se supo también en ese momento que Israel estuvo muy en desacuerdo de que no se incluyera la discusión de los programas de misiles, justamente por lo que tú planteas. Así que ahí también había otro punto de tensión, en este caso que involucraba a Israel, pero ya en estos momentos en que habían discusiones que avanzaban, había contradicciones entre ambas partes. Claro. Y también ya se generaban ahí puntos de tensión respecto a puntos claves de las negociaciones, el programa nuclear, el estrecho de Hormuz. Y en este momento, el 26 de junio, fue el primer ataque o la primera reanudación de combates que se registró tras la firma del memorando de entendimiento, y esto fue con un ataque contra un buque de bandera singapurense, aparentemente por parte de Irán o al menos por fuerzas aliadas, y Estados Unidos responde a estos ataques con ataques a objetivos militares iraníes. De hecho, es así como nos enteramos del ataque al buque, porque el Comando Central de Estados Unidos lo anuncia. Al día siguiente ocurre lo mismo, pero esta vez Irán ataca un buque de bandera panameña y Estados Unidos vuelve a bombardear. Y fueron esos dos hechos que marcaron entonces aquellos días, sin todavía llegar a las hostilidades que presentamos después, ahora en julio, pero ya en ese momento se estaba generando esa tensión, lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz, porque acá está el desacuerdo por parte de Irán de que los buques atraviesen el estrecho sin su control o sin su autorización. Y ahí lo que ocurrió es que Omán abrió una ruta para que los buques puedan cruzar por ahí sin tener que pasar por este filtro iraní, y eso no le gustó entonces al régimen persa. El 26 de junio entonces, el presidente de Estados Unidos se refirió a estos ataques, dijo que no le gustó para nada que Irán haya atacado un buque y que finalmente por eso decidieron responder. Pasemos a escuchar. Couple of quick questions. Mr. President, you said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Hasta ese momento eran ataques contenidos. Irán ataca buques y Estados Unidos le responde por ese ataque. Pero no se había desatado el nivel de ataques que tenemos hasta ahora. Sí, por supuesto. De hecho, ya en julio veíamos, al menos por parte de los medios de comunicación, que no había mucha claridad sobre avances en las conversaciones. No se entendía mucho a qué punto estaban intentando llegar. Y es ahí cuando en la segunda semana de julio ya comienzan los ataques mucho más amplificados, porque Irán ataca a 3 buques petroleros. Y eso, entre ellos incluidos también buques de países de la región. Y eran 3 buques que justamente habían pasado por la ruta omaní del estrecho de Hormuz. Y ahí es cuando Estados Unidos también decide lanzar una ola de ataques contra Irán, responde con mucha más fuerza de lo que vimos en este caso en junio, y ya el 8 de julio Trump decide dar por terminado el alto al fuego, terminado el memorando de entendimiento, y Estados Unidos lanza una segunda ola de ataques contra Irán. Ya en ese momento, ese mismo día, el presidente estadounidense planteaba que ya no sabía él mismo si es que iban a llegar a un acuerdo con todos estos acontecimientos que estaban ocurriendo. Pasemos a escuchar. They launched a couple of
Pero lanzaron un par de drones, un cohete y un misil contra barcos porque estaban en el estrecho y tenían todo el derecho a estar ahí. Así que les dimos un buen golpe anoche, un golpe muy duro y probablemente les volvamos a dar duro esta noche. Les aviso, esta noche les vamos a dar un buen golpe. Nuestro acuerdo es una barrera contra las armas nucleares. Su acuerdo era un camino hacia ellas. Con nuestro acuerdo jamás construirán un arma nuclear, pero no sé si llegaremos a un acuerdo. Quizás lo hagamos sin acuerdo porque, ¿sabes qué? Es más fácil. Y esto lo dice en la cumbre de la OTAN, en Ankara. Sí, además, ¿no es cierto? Entonces ahí también ya enfrentaba toda esta crisis justamente en ese evento tan importante en términos diplomáticos. Ahora, el 9 de julio, este día jueves, Irán responde con ataques a las bases estadounidenses de los aliados en la región, Bahrein, Qatar, por ejemplo, también vimos distintos países de la región que tienen bases estadounidenses. Irán comienza a atacar. Luego vimos una pausa de los combates hasta el 11 de julio, día sábado, en la noche, cuando Irán nuevamente ataca a otro buque mercante en el estrecho de Hormuz y Estados Unidos responde con una tercera ola de ataques. El día domingo 12 de julio, Irán escala estos ataques contra aliados estadounidenses en la región, es decir, aumenta todavía el rango de estos bombardeos, lo cual genera ya una situación sumamente tensa en esta zona y también con los aliados estadounidenses en la región preocupados ante la escalada de estos ataques. Ahí el 9 de julio, de hecho, después de que ocurren esos ataques, ¿no es cierto? Los primeros, la respuesta que hubo entre medio, Estados Unidos dice que les dieron muy duro a Irán, eso cuando él ya había anunciado de que iba a haber una nueva ola. Bien, ahí responden con eso y también dice que Irán está deseando llegar a un acuerdo, pero hasta el momento hemos visto que en realidad las negociaciones no han resurgido. Escuchemos lo que dijo el presidente el 9 de julio. Les hemos dado muy duro, yo diría que a una escala de 20-1. Cada vez que nos ataquen les devolveremos el golpe multiplicado por 20. Tenemos muchas formas de ganar, pero ya hemos ganado militarmente. A ellos les queda muy poco y están deseando llegar a un acuerdo. Han llamado hace un rato, están deseando llegar a un acuerdo. Es solo que no sé si son dignos de llegar a ese acuerdo. No sé si van a cumplirlo. Ese es el problema, están un poco locos, para ser sincero. Están un poco locos, están un poco fuera de control, pero quieren llegar a un acuerdo a toda costa. Y esto ocurre también en medio del funeral de Ali Khamenei, donde supuestamente no debían haber ataques para respetar esta ceremonia que duró varios días. Sí, claro, de hecho en ese momento la atención del régimen persa estaba más puesta realmente en aquellas exequias y no tanto en lo que estaba ocurriendo con Estados Unidos, pero también ahí tuvo que empezar a responder, ¿no es cierto?, ante esta agresión estadounidense. Ahora, el 13 de julio fue cuando el presidente Trump anunció el restablecimiento del bloqueo contra los puertos iraníes y, lo que fue bastante llamativo, propuso un arancel del 20% de las mercancías que transporten los buques que cruzaban a través del estrecho de Hormuz como una suerte de tarifa por los servicios de seguridad de Estados Unidos. Lo planteó ahí como un plan, pero sin duda que empezó a generar ruido entre los aliados de la región, que ahí en su momento aparentemente tuvieron conversaciones e intentaron dar marcha atrás a aquella idea del presidente de Estados Unidos. Ahí un vocero de las Fuerzas Armadas iraníes dijo primero de que nunca iban a dejar que Estados Unidos tenga el control sobre el estrecho de Hormuz de ninguna manera, y más tarde en la noche el presidente Donald Trump se refirió en Fox News justamente a esta posición de guardián del estrecho que planteaba para su país. Pasemos a escuchar ambas declaraciones. Por consiguiente, se anuncia que, siguiendo las advertencias previas, bajo ninguna circunstancia permitiremos que Estados Unidos interfiera en la gestión del estrecho de Hormuz. No lo permitiremos. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con firmeza a cualquier interrupción del paso de buques mercantes y petroleros por parte de las fuerzas militares estadounidenses, invasoras y piratas, fuera de la ruta designada por Irán y sin la autorización de las Fuerzas Armadas. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. El ángel guardián del estrecho. Así es, tal cual lo dijo el presidente Donald Trump. Pero finalmente se terminó retractando de esta idea, desistió de este plan.
Él dice que fue esto tras hablar con sus aliados en la región, que comenzaron a decirle, según él, podemos invertir en Estados Unidos, pero no lleguemos a este punto de colocar tarifas sobre los buques que cruzan el estrecho. Pasemos a escuchar lo que dijo. Nunca fue justo para mí que estuviéramos protegiendo el estrecho cuando básicamente no tomamos nada. No necesitamos el petróleo en absoluto y no era importante para nosotros, pero era importante para los aliados. Era importante para la gente con la que nos llevamos muy bien, incluidos los principales países del Golfo. Así que lo que publiqué ayer pensé que era bueno. Me llamaron diferentes personas, diferentes países, reyes y emires y toda la gente que todos conocemos y todos amamos y han sido, francamente, socios muy fuertes. Y dijeron, nos encantaría hacerlo de otra manera. Nos gustaría invertir tremendamente en los Estados Unidos en lugar de cobrar una tarifa. Y eso me gusta, la verdad, porque creo que nadie debería cobrar una tarifa por el estrecho ni por ninguna otra relación marítima con otras partes del mundo. No creo que nadie deba estar en esa posición, pero lo hacíamos como compensación. Menos de un día se demoró Donald Trump en dar marcha atrás en esta idea. Sí, claro, y llamó la atención porque justamente eso era lo que no querían que hiciera Irán, cobrar peajes. Entonces llamaba la atención de que ahora Washington estuviese proponiendo esto. Laura Soto, excelente explicación. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, Alicia. Nos vemos. Bien. Y ya vamos de lleno entonces con el análisis de Raúl Sor, quien volvió de vacaciones. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, descansado. Muy bien, se te ve descansado, Raúl. Pero volvemos a lo mismo, a lo que estábamos hace un mes atrás. La última vez que hablamos de Irán fue antes de que firmaran este marco de entendimiento. Y parece que ya volvimos ahí no a hay la ningún guerra. descanso. Exacto. Desgraciadamente, el conflicto ha retomado y estos últimos 5 días Estados Unidos ha reforzado los bombardeos. Pero, dicho, hay más violencia, se ha retomado el conflicto, pero lo están jugando como un partido de ajedrez, con movidas de piezas muy seleccionadas por ambas partes. Es decir, Estados Unidos está siendo cuidadoso donde bombardea, por ejemplo, no lo ha hecho como en el pasado, cerca de grandes ciudades, y está atacando sitios específicos donde, digamos, señala que hay instalaciones de baterías antiaéreas, instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, pero no ha ido contra otros blancos que son más evidentes, pese a que, y esto es la gran interrogante que hay siempre con el presidente Trump, que ha tenido una política absolutamente zigzagueante. Exacto. Un día dice una cosa, al día siguiente lo contrario, o se desdice, y bueno, esta semana partió con una amenaza, o más que con una amenaza, con un edicto: voy a colocar un impuesto al tráfico marítimo en el Golfo de 20%. 20% va a ser la tasa que van a pagar los buques. Lo cual era algo absolutamente insólito, porque buena parte de la movilización militar que ha hecho Estados Unidos es precisamente para impedir que Irán controle el Golfo Pérsico. ¿Y qué había dicho Irán? Bueno, nosotros vamos a controlar esta región y los buques van a tener que pagar una tasa. Estados Unidos dijo, no, por ningún motivo, libre navegación. Y después Estados Unidos, zigzag, vuelta en redondo, nosotros vamos a cobrar una tasa. Que por cierto era mucho más grande que lo que había dicho Irán. Irán estaba cobrando $1 o $2 por cada barril de petróleo. Exacto. Bueno, Estados Unidos habla de este 20%, pero pocas horas después dice, no, en realidad no. Lo que vamos a hacer es que los países del Golfo, los Emiratos, nos van a pagar a nosotros una tasa directamente, no por navegación, sino que por la protección que les estamos dando frente a Irán. Y ellos van a tener que pagarnos una cantidad, pero eso lo vamos a negociar con cada uno de los países. En fin, y esto ha quedado en esta nube bastante confusa, en la cual, bueno, se ha retomado el conflicto, pero como dije antes, de manera mucho más selectiva, mucho más cuidadosa. Bueno, es curioso que hasta febrero el estrecho de Hormuz estaba abierto, era una vía marítima de libre comercio. Después de esta guerra, claro, se habla de quién controla el estrecho de Hormuz. ¿Tú crees que
el estrecho de Hormuz eventualmente en un futuro va a volver a ser una vía de libre tránsito, o ya Irán se dio cuenta que esta es la carta que tiene a su favor? Bueno, eso claramente, e Irán no ha dicho que va a cobrar, sino que va a garantizar la seguridad y va a hacer un cobro por la mantención de la vía marítima, entonces lo está camuflando de una manera diferente, asimilándolo a otro estrecho muy importante. El estrecho con mayor tráfico marítimo está en Asia y es el estrecho de Malaca. Y por ahí pasa una cantidad enorme de buques que pagan una cierta cantidad, y yo lo podría asimilar hasta cierto punto al estrecho de Magallanes, donde, por ejemplo, para el paso de ciertos buques, tú necesitas un piloto de la Armada chilena que es experto en la navegación por el estrecho, y, digamos, los buques tienen que contratar a este piloto, que naturalmente es en el beneficio no de la Armada, sino que para la seguridad de los propios buques. Por lo tanto, los armadores y los propietarios de las navieras tienen interés en que se les garantice la buena navegación. Bueno, alguna figura sí, no exactamente lo mismo, pero por ese lado está buscando Irán un arreglo que diga, la navegación es libre, absolutamente libre, pero hay que tomar ciertas precauciones, y nosotros, como somos el país aledaño, es decir, el que controla, pero no voy a usar la palabra control, es decir, somos los que responsables de las vías marítimas, que estén expeditas, de que no hayan colisiones, no hayan choques, no hayan incidentes. Bueno, van a buscar una figura en esa dirección, en eso están trabajando. Y de esa forma respetan el marco de entendimiento, porque Exactamente. hacen un uso a su favor de lo que se dice en este marco. Precisamente es lo que tú has dicho, y bueno, veremos cómo evoluciona la situación, pero en este momento están bofetada a bofetada, y bueno, Estados Unidos bombardea e Irán está lanzando misiles contra los países o los Emiratos aliados de Estados Unidos, y en eso están, y veremos cómo evoluciona la situación. Pero, como lo hemos dicho muchas veces antes, mientras más se prolongue esto, más la situación favorece a Irán y no a Estados Unidos. Y esto también, como lo hemos analizado, la situación en Estados Unidos se degrada cada vez más. Degrada en el sentido de que políticamente se dice, bueno, pero otra vez nos estamos metiendo en estas guerras eternas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos? Tú no puedes decir un día, ya, yo voy a cobrar impuestos, y el día siguiente, no voy a cobrar, no se puede navegar. Ahora Trump ha amenazado directamente a Irán, dice, bueno, si la próxima semana, me refiero ya la próxima semana, si esto no se ha resuelto, yo voy a bombardear centrales energéticas y de energía, y voy a incluso tocar ciertas localidades, puentes y centrales de energía eléctrica. De manera que la situación, si puede ser una bravata más o no. Si no es bravata, hay que decir que el ataque contra blancos civiles es un crimen de guerra. Que fue lo primero que hicieron cuando comenzó este ataque. De ahí Claro, atacaron una escuela de niñas. Claro, Estados Unidos ha negado la paternidad del ataque y dice que están investigando. Sí, pero está bien. Por último, podrían decir fue un accidente, pero es distinto cuando tú dices yo voy a atacar blancos civiles y a continuación los ataca. En el caso de la escuela, que es trágico, murieron más de un centenar de niños, podrían decir, bueno, fue un accidente, fue un error, se cometen errores y vamos a pagar indemnizaciones, que sería lo que deberían hacer. Por supuesto, ninguna indemnización le va a devolver sus criaturas a los padres en Irán, pero finalmente el incidente ya ocurrió. Ahora, de estas amenazas, el mero hecho de amenazar, de atacar blancos civiles, ya es un crimen. De guerra. Ahora, ¿tú crees? Porque han pasado 4 meses y medio desde que
comenzó esta guerra, nunca tuvimos claro cuál era el objetivo. Se hablaba de disminuir las capacidades de misiles balísticos de Irán, de la amenaza que suponía para Israel. ¿Tú crees que...? Cambio de régimen. Y cambio de régimen, sí. Fundamental. Que ya no se habla de aquello. No, porque, bueno, Trump dijo mañosamente cambió el régimen. Matamos a los viejos y ahora hay un régimen nuevo. Entonces hubo cambio de régimen. Aunque el régimen actual es más adverso a Estados Unidos que el anterior. Exacto. ¿Tú crees que en estos 4 meses Donald Trump sigue sin tener un objetivo claro en este conflicto? No, es manifiesto que no lo tiene. Es absolutamente evidente y de alguna manera podríamos decir que están dando palos de ciego. Es decir, Estados Unidos tiene la capacidad militar y la está empleando y la está proyectando, pero Irán ha demostrado que tiene capacidad de resistir y que estos golpes no son decisivos. ¿Tú crees que se le vienen las elecciones a Donald Trump? Claro, noviembre. Mañana va a ser una cadena nacional. Supuestamente va a hablar respecto de estas elecciones. ¿Tú crees que eso sea para él fundamental en decir, ya, tengo que dejar esta guerra y tengo que cuidar a mis electores? ¿Que eso pueda ser un obstáculo para Donald Trump? ¿O que él lo es y lo es en política, naturalmente. Y uno pensaba que ya habían llegado a ese punto y que ya Trump estaba reculando y que estaba preparando el terreno para zafarse del pleito iraní, pero... Ahora, este 20% que anunció Donald Trump, que si bien dio marcha atrás, insiste en que los países del Golfo le van a invertir en Estados Unidos para que Estados Unidos asegure el paso por este control. ¿Tú crees que afecta la alianza que estaba teniendo Donald Trump con los países del Golfo? Yo creo que sí, y que ya están dañadas y que las relaciones de Estados Unidos con el Golfo son precarias, no en un sentido de que hayan cambiado de punto de vista, pero que ya no ven a Estados Unidos como el protector absoluto que veían anteriormente. ¿Y tú crees que eso puede derivar en conversaciones con Irán? ¿Omán ya está teniendo conversaciones con Irán? Sí, yo creo que, digamos, cada emirato tiene sus propios puntos de vista, pero sí, creo que se aprecia en la diplomacia de los emiratos una búsqueda de cierta neutralidad y no exponerse demasiado porque ninguno tiene certeza cuánto tiempo va a permanecer Estados Unidos ahí. Mientras esté la flota norteamericana frente a las costas, bien, y después ¿qué? ¿Y qué me dices de Israel? Porque Israel, desde que se firmó este memorándum de entendimiento, hubo cierto enojo desde Israel, porque claro, no fueron incluidos en este marco de entendimiento, se han mostrado silentes ante esto, pero ayer Benjamín Netanyahu dijo, si Irán ataca a Israel, le vamos a responder con más fuerza. Irán hasta ahora no ha atacado a Israel y Israel no ha sido parte de esta ecuación. Sí, efectivamente, Israel tiene las condiciones, tiene la capacidad aérea de intervenir, pero ya vimos y lo hemos analizado en otras oportunidades que la intervención aérea no es suficiente. Tú no cambias realmente el mapa militar con meros bombardeos. Puedes debilitar, puedes aproblemar a tu enemigo, pero no lo vas a derrotar. Es decir, finalmente necesitas una intervención terrestre. Estados Unidos podría hacerlo, no lo va a hacer, está lejos de eso, e Israel bajo ninguna circunstancia puede ni siquiera soñar con una intervención terrestre, no tiene los recursos, no tiene el personal, de manera que Israel va a jugar, y ya lo está jugando, un papel muy secundario de cara al conflicto directo con Israel, con Irán, sí. Y ahora se concentra en el sur del Líbano, donde tiene las manos bastante ocupadas por lo demás. Es verdad. Raúl, se nos acabó el tiempo, pero todo va a entender que vamos a seguir hablando de esto. Por desgracia, sí, yo creo, y esto otra vez vemos otro factor que indirectamente nos inquieta. El precio del petróleo vuelve a subir, no está subiendo en forma desmedida, pero está allí ese fantasma que en la medida que se agrave este conflicto, el precio del petróleo y la benzina y todos los combustibles van a seguir subiendo. Porque además por este estrecho también pasa el fertilizante, que además, también es un... súper importante, y no tanto en América Latina, pero en África y en regiones de Asia
es súper importante. Raúl Sor, muchísimas gracias como siempre. Igual, chao. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a seguir entonces con este análisis de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán y también, por supuesto, el factor económico. Ya volvemos. Estamos de regreso en Conexión Global Prime, analizando entonces este conflicto que se reactiva entre Estados Unidos e Irán. Y para analizar este tema vamos a tomar en contacto en directo desde Qatar con Luciano Zacara, analista político, quien ya nos ha acompañado antes en Conexión Global Prime. Luciano, primero, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bien, lo que pasa es que, confundido con todo lo que está sucediendo y sin saber muy bien hacia dónde se está dirigiendo este conflicto en esta nueva fase que se supone que ya es de guerra abierta, porque los dos han anunciado que el memorándum de entendimiento ya no es efectivo. Luciano, primero nos gustaría saber cómo está el ambiente en Qatar, porque se han registrado ataques de parte de Irán a bases estadounidenses en la zona. ¿Cómo está la situación allá en el país? Bueno, aquí hemos tenido el último ataque fue justamente a las 5 de la mañana, 7 de la mañana de hace 4 días, cuando justamente había un partido de la selección argentina que ha pillado a todo el mundo, o a mucha gente mirando el partido, mientras se producían las explosiones de los interceptores sobre la ciudad, cosa que no pasaba hacía ya 3 meses, con las alarmas sonando en los teléfonos. La semana anterior había pasado algo similar, habían sonado las alarmas, pero no habían sonado las explosiones. Por lo tanto, se vio mucho más cerca esta vez. Como en el mismo día de los ataques se anunció el fallecimiento del padre del actual emir, Sheikh Hamad, y se han declarado 4 días de luto hasta mañana a la noche. No ha habido más ataques iraníes, pero sí ha habido ataques iraníes a países como Bahrein o Kuwait o Jordania. Quizá se respete este periodo de luto y probablemente, si los ataques estadounidenses se siguen repitiendo, como está sucediendo ahora, haya también represalias en contra de Qatar a partir del viernes o sábado. Luciano, estamos confundidos claramente en esta guerra, no sabemos en qué estamos, porque claro, se reactivan los ataques, pero ambos señalan que están respetando este memorándum de entendimiento. Irán, por su parte, dice que respeta este memorándum al asegurar el paso por el estrecho de Hormuz, dando a entender que efectivamente ellos tienen que controlar quién pasa por este cruce. Para Estados Unidos no es tan claro entonces que esto esté ocurriendo. ¿En qué estamos actualmente en este conflicto? Bueno, lo cierto es que en el memorándum se discute o se incluye que se va a discutir cuál va a ser el estatus del estrecho en los próximos 60 días. Lo que pasa es que Irán ha dejado en claro que lo que pase dentro de 60 días, o el supuesto caso de que el memorándum aguantara hasta el final de los 60 días, de que lo que se haga en el estrecho de Hormuz no va a ser lo mismo que lo que pasaba antes del 28 de febrero, justamente porque Estados Unidos había decidido intervenir militarmente en contra de Irán, y eso ha sido lo que ha cambiado la manera en que Irán ha pensado qué hacer o cómo gestionar el estrecho de Hormuz. Y esa carta que Irán ha adquirido justamente por regalo de Trump es algo que no van a soltar, y lo está usando en todo el proceso de negociación. Si al principio la negociación era únicamente una negociación sobre enriquecimiento, sobre inspecciones nucleares, etcétera, ahora la negociación o memorándum incluye temas que Estados Unidos en principio no tenía pensado incluir, que era qué va a pasar con el estrecho de Hormuz una vez que se termine esta negociación, y qué va a pasar con el alto el fuego en el Líbano, que también Irán exigió que se incorpore, y que Estados Unidos aceptó a regañadientes. Luciano, ¿tú crees que en un futuro el estrecho de Hormuz va a volver a ser una vía marítima de libre paso, o ya Irán entendió que puede administrar este cruce? En este momento es difícil pensarlo, estamos en medio de la contienda y hasta ahora nadie puede decir que controla el estrecho. Es verdad que Irán está haciendo lo imposible para que no lo controle
Estados Unidos, pero tampoco se puede decir que Irán es el que controla el estrecho desde el momento en que Estados Unidos ha reimpuesto el bloqueo sobre los puertos iraníes. Quiere decir que nadie está controlando el estrecho, simplemente lo que se está evitando es que transiten barcos que vayan hacia puertos del sur o hacia puertos del norte. En este momento no está garantizado para nada la seguridad, no está garantizado el tráfico y nadie, lo único que está consiguiendo es que impedir al otro que pueda utilizar, que pueda exportar sus recursos, lo cual afecta a todas las economías de la región y en definitiva no favorece a nadie. Luciano, ¿tú cómo ves el escenario en el que actualmente se está moviendo Donald Trump? Seguimos sin un objetivo claro. Da marcha atrás en, por ejemplo, aplicar un peaje de un 20% en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo ves que está actuando el presidente Donald Trump, considerando además que se vienen elecciones en su país? A mí siempre me ha parecido incoherente desde el primer momento que decidió atacar Irán sin objetivos claros, llevándose más por la impresión o por la información que le brindaba Netanyahu que por su propio servicio de inteligencia, y todos los cambios de justificaciones de lo que estaban haciendo, lo que querían hacer a lo largo de todo este proceso hasta ahora, con los últimos anuncios que ha hecho en estos días, lo que viene pasando a lo largo de todo este tiempo, contrarrestar el bloqueo iraní con un bloqueo estadounidense, o contrarrestar el pedido de Irán de una tarifa para hacer pasar a los barcos por el estrecho de Hormuz con otra tarifa que exige Estados Unidos, que rápidamente tuvo que retirar. Pero todas estas cosas son resultado de la manera en que reacciona Trump cuando no le dan lo que quieren. Es una manera bastante infantil de llevar adelante la política exterior y muy personalizada, muy personalista, de todo pasa por él y todo pasa por lo que él quiere y cómo quiere definir estos conflictos o estas controversias que está teniendo con países, con Irán y con otros países de la región. Con Irán, el problema es que se le ha hecho muy complicado por la consistencia, por una parte de la defensa iraní y por la consistencia también en la iniciativa diplomática que ha forzado a Trump a hacer concesiones a la hora de firmar el memorándum, lo que marca aún más las contradicciones y la escasa coherencia que ha tenido en el momento de decidir qué hacer y cuál ha sido la estrategia a lo largo de estos 3 meses de conflicto y del proceso de negociaciones. Luciano Zacara, analista político, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Esperemos que estés bien y también estés seguro con tu familia en Qatar. Que estés muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Otro mundo importante y que nos está afectando enormemente a raíz del cierre del estrecho de Hormuz es la situación económica, cómo esto afecta a los precios. Y para analizar este tema vamos a tomar contacto de inmediato con Boris Pastén, él es director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello. Boris, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Muchas gracias por la invitación. Boris, primero, ¿cómo afecta particularmente a Chile que nuevamente estemos en guerra y que nuevamente el paso por el estrecho de Hormuz llegó a niveles mínimos? Yo diría que son 2 cosas las principales. Por un lado, nosotros estábamos en un proceso de la baja de los combustibles, de hecho, y se tenía cierto nivel de optimismo con que siguieran bajando en las próximas semanas, pero ya con esta nueva alza, que prácticamente sobrepasó el 10%, al menos en el Brent, significa que aumenta la probabilidad de que en vez de bajar el precio de los combustibles, tengamos nuevamente un alza. Segundo, que también es muy relevante, había cierto optimismo también por una posible baja en la tasa de política monetaria, lo que implica menores costos de financiamiento y probabilidad de mayor inversión. Ahora, producto de lo que está ocurriendo, se va a empezar a aplazar las posibilidades de bajar de tasa política monetaria. Entonces, en el aspecto macro, hay un importante efecto tanto a corto como a mediano plazo. Perfecto. Boris, también sabemos que por este cruce no solo pasa petróleo y gas, sino también, por ejemplo, fertilizantes y otras materias primas. Que esté cerrado este estrecho, por así decirlo, ¿cómo afecta en esos productos, por ejemplo, los fertilizantes? Sí, lo que ocurre es que tuvimos una cierta fortuna. Los fertilizantes son realmente útiles en cierta etapa en la cosecha.
Y por el periodo donde ocurrió en marzo en adelante, nosotros ya teníamos abastecimiento en los fertilizantes, por eso mismo no aumentó tanto el nivel de precios de los alimentos. Así que, si bien es cierto, esto genera presión en los precios del alimento, al menos en nuestro país, no debería generar un mayor impacto, ya que recién ahora van a empezar, ¿cierto?, el periodo de las cosechas donde necesito los fertilizantes, pero tenemos abastecimiento para eso. Pero ¿esto puede implicar que para la siguiente temporada sea más caro el fertilizante? En el caso de que esta guerra continúe y se siga prolongando como está ocurriendo hasta ahora, sí, yo creo que vamos a sentir una fuerte, importante alza de los precios, especialmente los alimentos, ¿cierto?, de la próxima temporada. Eso sí estoy de acuerdo. Boris, ¿quién dirías que acá se ve beneficiado con el cierre del estrecho de Hormuz? ¿Hay organismos o instituciones que podrían verse beneficiados por este cierre? O sea, en primer lugar tenemos las empresas que se dedican a la exportación de petróleo, ya que están vendiendo un precio más alto de lo normal. En el caso de países de manera puntual, Estados Unidos es tanto importador como exportador, o sea, hay un doble efecto. Le beneficia a alguna empresa, pero también le afecta en los costos de vida, ¿cierto?, de las personas. Otros países como Brasil y Colombia también son importantes exportadores de petróleo, así que también se ven beneficiados por esta alza. Entonces, en general, toda la industria relacionada al petróleo, tanto a nivel de país como a nivel de mercado accionario, se vería favorecida, ¿cierto?, por este alza en el nivel de precio. Ahora, ¿quién se vería, doy vuelta a la pregunta, quiénes son los más afectados por este cierre? Sí, los más afectados yo diría que son dos grupos. Primer grupo, algunos países asiáticos, porque dependen bastante de las importaciones que hacen del petróleo y del gas natural. Por ejemplo, China. La mitad de lo que importa en petróleo proviene desde Irán o el sector del Golfo Pérsico. Por lo tanto, estos países asiáticos se ven afectados de manera importante, y en segundo lugar, algunos países que están cercanos o que rodean al conflicto. Por ejemplo, Qatar exporta gas natural, pero todo el gas natural que exporta debe trasladarse por el estrecho de Hormuz. Así que Qatar, de hecho, los pronósticos de crecimiento que da el Fondo Monetario Internacional muestran una baja importante en las proyecciones de crecimiento. Países como Arabia Saudita se han salvado. ¿Por qué? Porque también tienen un país más diversificado económicamente, pero también tienen la posibilidad de pasar por otros lugares para lo que es exportar el petróleo en sí. Entiendo. Ahora, Boris, también estos días Donald Trump habló de cobrar una especie de peaje del 20% de la carga de los buques que pasen por este estrecho a cambio de protección y seguridad. Dio marcha atrás, pero una idea de este tipo, ¿cuánto podría afectar entonces al comercio mundial? Sí, en realidad, esto no sé por qué fue tan creíble por los mercados accionarios en realidad, primero que todo. Luego, como es un 20% extra y afecta solamente a los exportadores de petróleo, es decir, principalmente afectaría a los aliados de Estados Unidos, tanto Arabia Saudita, tanto como Emiratos Árabes, en parte Kuwait, Qatar, todo ese grupo se vería afectado porque básicamente pierden competitividad con respecto a otros exportadores petroleros. De hecho, Estados Unidos, como mencioné anteriormente, también es un exportador importante, de hecho el más importante del mundo del petróleo. Es decir, esta alza en el 20%, si bien es cierto, afecta el comercio internacional, principalmente le haría perder competitividad a este grupo de países, ¿cierto?, que están en medio del conflicto. Por último, Boris, ya llevamos 4 meses de que estamos hablando del estrecho de Hormuz. Hace 4 meses era un paso de libre tránsito. Ahora ya vemos que es cada vez más difícil pasar por él. ¿Esto abre otras posibilidades de que otros estrechos entonces o otras vías marítimas se abran para subsidiar entonces que este paso esté cerrado? Lo que está ocurriendo ahora es que genera incentivo para invertir en otros pasos, ¿cierto? Por ejemplo, Estados Unidos está invirtiendo bien fuerte en Venezuela. Entonces, en Venezuela también puede encontrar un aliado importante de Estados Unidos o el mundo en sí, ¿cierto?, para mayores exportaciones de petróleo. También recordemos de que las exportaciones de petróleo también dependen mucho de los acuerdos del conjunto de cooperación del Golfo Pérsico, es decir, de los países de la OPEP. Entonces, todo ese petróleo que anteriormente no se incentivaba a exportar, ahora se debería motivar, ¿cierto?, a un mayor nivel de exportación.
Entonces, lo que va a generar es que van a integrarse a este mercado nuevos países con más fuerza, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Brasil. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser una inyección de recursos de inversión a estos países. Y por otra parte, también en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos es más complejo sacar el crudo, porque se hace con estas técnicas de fracking oil, entonces es mucho más complejo. Pero principalmente yo diría que en Venezuela. Claro, se abren otros escenarios entonces a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Boris Pastet, muchísimas gracias por este análisis, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Que estés muy bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas tardes. Nosotros llegamos al final de Conexión Global Prime y estamos nuevamente analizando lo que es este conflicto entre Estados Unidos e Irán y todo parece indicar que estamos lejos entonces de ver un cierre a esta guerra. Por supuesto, vamos a estar siempre informándoles de lo que ocurra en el mundo. Y que estén muy bien, buenas noches y gracias por acompañarnos.